Buenas noches, Inge. Buenas noches. Buenas tardes, sí. Buenas noches. Buenas noches, profe. Bien, buenas noches con todos. Buenas tardes. La semana anterior vamos a ver lo que fue, habíamos visto que vamos a trabajar ya en los diseños de las pantallas de nuestro sistema, del sistema que estamos proponiendo como ejemplo, ¿no? Entonces yo les había pedido que instalen un programa, el programa que les di para los diseños de las pantallas. Si alguien no lo pudo hacer o alguien no lo quiere hacer y quiere trabajar de pronto directamente en la pantalla de NetBeans, no puede hacer, lo puede hacer, no hay ningún problema. Aunque prefiero que lo hiciéramos en el programa que les di, ¿sí? Es mucho mejor, es más fácil de trabajar, es sumamente sencillo, no hace falta que estemos programando absolutamente nada, todo es simplemente, es muy sencillo de trabajarlo, probablemente a lo mejor algunos de ustedes ya lo hicieron. En todo caso, vamos a trabajar ya con la parte de pantallas, con los diseños de pantallas de entradas y también vamos a ver diseños de pantallas de salidas de información, ¿sí? Pero antes de entrar a hacer la parte práctica, que es la que nos interesa, que es la que estamos trabajando, voy a darles un poco de teoría, porque necesito que al menos conozcan de qué se trata o qué es lo que vamos a realizar. Entonces yo voy a compartir pantalla esta noche, vamos a analizar con ustedes de qué se trata los diseños de pantallas de entrada de datos, los diseños de pantalla de salida de datos. Como les digo, para que conozcan, para que sepan qué es lo que se hace, qué representa o por qué es necesario hacer ese tipo de pantallas, ¿sí? Indicarles que con esto, como esto de aquí ya es parte de lo del análisis, vuelvo a repetirles, ya se los indiqué la semana anterior, les vuelvo a decir, ¿sí? De aquí con esto vamos ya terminando lo que es la parte de nuestro análisis, hasta ahí llega, ya con la parte de diseño hasta ahí llega. Luego simplemente tenemos que ver la información o los entregables que se tienen que hacer cuando se realiza un análisis. Entonces esa parte también la veremos, estamos ya a un mes, se puede decir, de ir terminando el semestre, entonces, inclusive un poquito menos. Entonces hay que ir, yo pienso que en esta semana terminamos todo lo que son los diseños y la siguiente semana veremos documentación y con eso vamos terminando nuestra programación, nuestros temas de estudio, ¿sí? Entonces, voy a compartir pantalla con ustedes y vamos a ir analizando lo que les acabo de decir para que puedan saber. Luego también les subiré este documento, este material a la plataforma
para que puedan tener como material de apoyo, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver lo que son las pantallas de entrada, ¿sí? Las pantallas de entrada de datos. Dice, consiste en realizar formatos que permitan al usuario introducir datos. En este caso, las entradas de información serán llevadas a la computadora. Los formatos serán pantallas que simularán que en estas se escriben la información. Consiste en desarrollar diversas formas para capturar información. Por lo regular, la entrada clásica es la pantalla, ¿sí? La calidad de entrada de un sistema determina la calidad de la salida del sistema. Las entradas deben ser lo más sencillas que sean posible y estar diseñadas en forma que limiten la posibilidad de que se introduzcan datos incorrectos. El diseño, la especificación de entrada describen la manera en que los datos ingresarán al sistema para su procesamiento. El diseño de la entrada es el enlace que une el sistema de información con el mundo y sus usuarios. Para la captura de datos es importante tener en cuenta lo siguiente: saber con exactitud de qué datos se van a capturar, conocer el tipo de dato a capturar, evitar los cuellos de botella, asegurar que haya suficiente capacidad para manejar los datos que están siendo cargados, evitar la ejecución de pasos adicionales. Entre menos pasos haya para la alimentación de datos, menos probabilidad hay para la introducción de errores. Bien, una pequeña explicación. Sí, los datos de entrada, como nos dice aquí, consiste en que el usuario pueda introducir la información hacia un sistema. La mejor forma o la mejor manera de introducir datos a un sistema, el mejor mecanismo, el mejor medio, es a través de una pantalla, ¿sí? De las pantallas de entrada de datos, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que diseñar una pantalla o simular, como dice aquí, simular que vamos a ingresar información. Ahorita no vamos a ingresar información, no vamos a programar todavía nada de eso. Simplemente vamos a hacer el diseño. El diseño es esa parte de ahí, indicar, simular cómo se va a ver las pantallas después construidas en mi sistema, ¿sí? Yo aquí cuando hago esa simulación, cuando hago ese diseño, yo tengo que indicar qué se va a ingresar allí, ¿sí? ¿Qué tipo de información se va a ingresar ahí? Yo la semana anterior ya vimos un primer ejemplo y les decía, la mejor manera de poder hacer un diseño para ingresar información es ir poniendo las etiquetas, ir etiquetando qué información tengo que ingresar yo en ese espacio que está ahí, ese espacio que se llama una entrada de texto o una caja de texto o un text box o un JText box en el caso del Java, ¿sí? Esos son los medios que a mí me permiten ingresar información, los objetos en los cuales yo puedo ingresar información. Ahora, aquí nos dice que debemos nosotros conocer el tipo de información que se va a ingresar. ¿Sí? Yo les decía, para poder empezar a hacer nuestro diseño de nuestras pantallas de acceso de datos, debemos tener terminado, los diagramas de clases. ¿Por qué razón? Porque en los diagramas de clase nosotros estamos indicando qué información voy a tener y qué tipo de información es la que yo voy a tener. Es decir, el tipo de atributo. Si en el tipo de atributo yo le ponía que es un atributo, es un tipo int, significa que yo en ese label, en esa caja de texto, perdón, que yo le ponga allí en mi diseño, tengo que indicar que iban a ser datos únicamente de tipo numérico. Pero como yo ya tengo mi diseño de clases, yo tengo mis diagramas de clases, no hace falta que yo esté especificando aquí ingrese solamente un valor numérico de tipo entero
o aquí en esta caja de texto ingrese un valor numérico de tipo doble, o aquí ingrese un valor de tipo char o string, o aquí ingrese un valor de tipo day. No hace falta que yo ya ponga esa especificación ahí. ¿Por qué razón no va a hacer falta? Porque ya lo tengo en mis diagramas de clase. ¿Sí? Ya tengo yo esa información en mi diagrama de clase. En mi diagrama de clase yo ya estoy especificando qué tipo de dato, qué tipo de atributo es el que tengo de ahí. ¿Sí? Entonces, cuando yo hago mi diseño, lo único que hago es indicar cómo se va a visualizar mi pantalla, qué objetos nomás voy a cargar en cada una de esas pantallas, y luego ya el rato de programar, el programador verificará los diagramas de clases y dice, a ver, allá, esta de aquí ha sido un string de 10 porque es para ingresar la cédula, o un char de 10. Allá, este ha sido un int, un tipo entero, va a ingresar de pronto, qué sé yo, el plazo del crédito, por ejemplo. El plazo de crédito no se va a dar en valores decimales, sino siempre van a ser enteros. Yo no puedo decir que voy a sacar un crédito para 12.5 meses, no. Yo voy a sacar para 12 meses, para 13 meses, para 15 meses, es decir, siempre serán valores enteros. Entonces, esa información que está, ese tipo de información, esos tipos de atributos que yo di a conocer en mis diagramas de clases, son los que después le permitirán al programador, al desarrollador, saber qué tipo de información es que se va a ver ahí. Pero nosotros dejamos creando el diseño para que el programador venga y ya, no, entonces tengo que crear esta pantalla en mi lenguaje de programación, independiente del lenguaje que sea. Lenguajes de programación hay una gran cantidad, entonces yo creo mi diseño y de pronto viene un programador que domina C Sharp, dice yo voy a programar en C Sharp y punto. Viene otro programador y dice no, yo domino Java, perfecto, lo voy a hacer en Java y voy a hacerlo con el framework de NetBeans, o dice voy a hacerlo con el framework de Eclipse, ¿sí? Viene otro que dice no, yo voy a hacerle una aplicación web a esto de aquí, le voy a mandar PHP, perfecto, mándale PHP. Viene otro que dice no, yo trabajo bajo Delphi, yo programo en Delphi, perfecto, programa en Delphi. El asunto es que ese análisis y ese diseño le tienen que servir para cualquier tipo de programador en cualquier lenguaje de programación que él quiera utilizar. ¿Sí? Por eso la importancia de que esos diagramas de clase estén bien terminados, estén bien especificados, la relación que va a existir entre una clase y otra, ¿sí? Porque eso ya pasa en cambio a la parte de base de datos. Ese es otro proceso. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos bien los diagramas de clases, como dice aquí en esta parte, tenemos que tener muy bien especificadas las entradas de información que se van a realizar. En base a las entradas de información también se van a obtener las salidas de información. ¿Sí? Cuando ustedes vean base de datos en el siguiente semestre, estoy seguro que todos que están aquí van a estar allá en el siguiente semestre, van a recibir una materia que se llama base de datos. Para poder comenzar a construir una base de datos, partimos exactamente de los diagramas de clases. ¿Sí? Yo les indiqué ya en alguna clase y lo voy a volver a repetir. Cada uno de esos diagramas de clases, cada una de esas clases, perdón, que tenemos, ya cuando sea base de datos va a pasarse a construir como una tabla. Y cada uno de los atributos que tenemos ahí serán un campo, ¿sí? Y cada campo tiene que tener su tipo de dato, ¿sí? Entonces, es igual acá. Entonces, esto es un proceso. Para poder yo hacer bien mi base de datos, tengo que tener bien hechas mis pantallas. ¿Por qué? Porque para hacer la base de datos, parto del diagrama de clases o parto de los diseños de las pantallas de entradas. Ah, ya, dice aquí, dice que yo tengo que tener una pantalla para ingresar la información del socio. Perfecto, entonces construyo una tabla que se llame socio, construyo una tabla que para yo guardar toda la información en mi pantalla, tiene que pasarse a una tabla. Toda la información que yo tengo en la pantalla de transacciones, tengo que tener una tabla de transacciones donde vaya a guardar yo toda esa información ya en mi base de datos. Yo por eso decía, esa es una secuencia, yo no puedo saltarme un paso, porque en el momento que yo me salto un paso, no sé cómo voy a construir el siguiente, ¿sí? Nosotros, ¿con qué comenzamos? Determinando requerimientos, haciendo un análisis, luego pasamos ya a la parte de los diagramas de casos de uso, con eso ya pudimos hacer nuestros diagramas de clases, ahora con los diagramas de clases yo ya puedo hacer mi diseño, ¿sí? Mi diseño de pantallas. Con este diseño de pantallas en el siguiente semestre ya podrán ustedes construir la base de datos.
Con la base de datos, ustedes ya pueden comenzar a programar y guardar la información en la base de datos. Luego de hacer la programación, tendrán que hacer la fase de pruebas. Luego de la fase de pruebas, tendrán que hacer la fase de implementación. Y luego de la fase de implementación, viene la fase de mantenimiento. Y hasta ahí es donde llega el ciclo de vida del software. ¿Sí? Entonces, ese es el proceso. Entonces, por eso es que es necesario ir comprendiendo cada etapa, cada fase que hemos ido viendo. ¿Sí? Entonces, como dice aquí, para capturar los datos es importante tener en cuenta, saber exactitud qué datos voy a capturar, el tipo de dato a capturar, evitar los cuellos de botella, es decir, no tratar de no redundar mucho. Aquí hay a veces algunos programadores que para hacer una cosita sencilla le ponen 2, 3 pantallas, cuando pueden hacerlo de pronto en una sola todo. ¿Sí? A eso se refiere los cuellos de botella y eso hay que tratar de evitarlos al máximo, ¿sí? ¿Para qué? Para que el sistema no se ponga demasiado lento al momento de trabajar. Entre más, o entre menos pasos haya que dar para trabajar con el sistema, más fácil va a ser su utilización, menos errores vamos a tener, etcétera, ¿sí? Entonces, eso hay que tener muy en cuenta. No sé si hay alguna pregunta. ¿Está claro a lo que se refiere las entradas de datos, los diseños de las pantallas de entradas? Sí, por mi parte sí. Ya, Sí, listo. Listen, sí está claro. Bien. Espero que así sea para todos, por favor. Bien, vamos a ver los objetivos de la codificación. Bueno, estos días cuando comencemos a probar, pero igual en todo caso vamos analizando. Dice los objetivos de la codificación. Dice, hacer el seguimiento de algo, clasificar la información, ocultamiento de información, revelar información y solicitar una acción adecuada. Ya, bueno, eso ya para la parte cuando codifiquemos, cuando programemos, ¿sí? Aquí hay un ejemplo sencillo que me indica todo lo que yo puedo procesar, que si podemos ver aquí yo tengo información que se ingresa, esa información puede ser de diferentes tipos, tengo aquí videos, tengo imágenes, datos estadísticos, tengo preguntas, tengo informes, etcétera, ¿sí? Eso es el objetivo de la codificación, es hacer el seguimiento de algo, clasificar la información, ocultamiento de información, revelar información, solicitar acción adecuada. Ahora, los lineamientos generales para la codificación, bueno, eso se desenvuelto porque aquí de alguna manera eso también nos sirve para la parte del diseño, ¿sí? Los lineamientos generales son, esto igual lo vamos a utilizar en nuestro diseño, ¿sí? Los lineamientos son, sean concisos. Cuando vayan a diseñar, por favor, sean concisos. ¿Sí? Los códigos excesivamente largos significan más tecleos y por consiguiente más errores. Los códigos largos requerirán más memoria. Mantengan códigos estables, que el código de identificación para un cliente no deba cambiar cada vez que se reciben nuevos datos. ¿Sí? Recuerdan que yo les decía que nosotros debemos manejar por ejemplo, el atributo número de cuenta del socio. En todas las clases donde vamos a trabajar con ese atributo, pongámosle el mismo nombre, ¿sí? Pongámosle el mismo nombre en todas. ¿Por qué? Porque vamos a tener una relación. Y aquí nos indica algo al respecto de eso, ¿sí? Dice, mantengan los códigos estables. Que el código de identificación para un cliente no deba cambiar cada vez que recibe nuevos datos. Es decir, en todas las partes, en este caso de este ejemplo de aquí que cita, en todas las partes donde yo vaya a manejar una parte de clientes, siempre utilice el mismo código. ¿Sí? Asegúrese, dice, que los datos sean ordenables. Los códigos numéricos son más fáciles de ordenar que los alfanuméricos. Evite códigos confusos, trate de evitar el uso de caracteres de codificación que parezcan o se oigan iguales. Los caracteres O, la letra O y el 0 son fáciles confundibles, al igual que las letras L minúscula o I mayúscula y el número 1, también la letra Z y el número 2. Mantengan códigos uniformes, los códigos necesitan formas fácilmente perceptibles, los códigos MBL, cuatro placas de un vehículo, son deficientes debido a que el primero contiene 6 caracteres y el segundo tiene solo 5 caracteres. Bueno, son algunas de las recomendaciones que se da cuando vayamos nosotros a codificar. ¿Sí? Acá ya se habla un poco más de los tipos de códigos, dice códigos de secuencia simple, códigos de
derivación alfabética, códigos de clasificación, códigos de secuencia de bloque, códigos de cifrado, códigos de subconjuntos de dígitos significativos, códigos mnemónicos, códigos de fusión. Bueno, son algunos tipos de códigos y acá abajo tenemos los tipos de validaciones de entradas. Esto sí es necesario conocerlas un poco. Dice, la validación de las transacciones de las entradas, proporcionando datos incorrectos, ofreciendo datos a personas no autorizadas, petición del sistema para realizar una función incorrecta. Bueno, y esta es la parte de validación. Esto ya cuando se comienza a programar hay que hacer todo este tipo de validaciones. En todo caso, este es un documento interesante que ahora encontré y lo voy a compartir. Voy a pasar rápidamente aquí porque más se van a confundir con esto. Nos interesaba la parte de arriba y lo que está para acá abajo, que es la parte de las formas, ¿sí? Pues aquí me voy a profundizar un poquito más como para no confundirlos con lo otro. Dice las formas. El analista de sistemas debe diseñar formas completas y útiles. Debe ser capaces de reconocer formas mal diseñadas o innecesarias que desperdician recursos en la organización y deben ser eliminadas. Las formas son instrumentos importantes para dirigir el curso del trabajo. Las formas son papeles impresos o duplicados que requieren que la gente llene con respuestas en forma estandarizadas. Las formas extraen y capturan información requerida por los miembros de la organización que alimentará los sistemas. Las formas sirven como documentos fuentes para el personal de la captura de datos. Cuando hablo de formas, me refiero a las pantallas. Cuando hablo de formas, me refiero a una pantalla que pueda ser ya bien una aplicación de escritorio, o bien puede ser una aplicación web, o bien puede ser una aplicación móvil. ¿Sí? Hay tres tipos de aplicaciones que por lo general se crean. No sé si saben ustedes, si no les voy a dar una información rapidísima. Las formas de escritorio o los sistemas de escritorio son aquellos que trabajamos con formularios, así con ventanas normales como las que estuvimos haciendo en Java la semana pasada. Hay las aplicaciones web, que son aquellas aplicaciones que se generan y que funcionan a través de los navegadores de Internet, ¿sí? A través de navegadores de Internet, como por ejemplo el Google Chrome, el Mozilla, el Opera, el Edge, Microsoft Edge, etc. ¿Sí? Entonces, a través de esos navegadores funciona una aplicación web. Muchos de ellos funcionan a nivel local, no necesitan conexión a Internet. Otros necesitan conexión a Internet para poder funcionar. Esas son las aplicaciones web, que están en la mayor parte que nosotros vemos. Por ejemplo, si yo entro al Facebook, es una aplicación web, es un software creado para que funcione desde la web. ¿Sí? Si yo entro, por ejemplo, a YouTube, es una aplicación web que fue creada para reproducir música. ¿Sí? Entonces, esas son las aplicaciones web. Entonces, en una aplicación web yo voy a encontrar cosas más fáciles, más atractivas, más interesantes que una aplicación de escritorio. Cuando realizar una aplicación de escritorio, por ejemplo, para negocios que trabajan en red, para negocios pequeños que trabajan a través de una intranet, es decir, solamente de conexiones locales, no necesito que esté funcionando con Internet, son más fáciles de trabajar, más sostenibles, etc. Sí, y también tenemos los sistemas móviles, que son ya aplicaciones móviles que se crean para que funcionen en los celulares. ¿Sí? Entonces, cuando hablo de formas, estoy hablando yo de los formularios. Si el sistema que usted está analizando lo va a hacer para aplicación de escritorio, o lo va a hacer para aplicación web, o lo va a hacer para aplicación móvil, en todo nosotros tenemos siempre lo primero que debemos realizar es un diseño. Crear el diseño de cómo quiero yo que se vea ese sistema. ¿Sí? Tengo que tratar de hacer lo más estéticamente posible para poder crear mi diseño de mi sistema. Entonces yo por eso es que les pedí la semana anterior que instalen ese programa para poder trabajar sobre esa herramienta de ahí, porque tiene las posibilidades, me da la facilidad de que pueda yo seleccionar si quiero hacer un diseño de escritorio, si quiero hacer un diseño web o si quiero hacer un diseño móvil. ¿Sí? Es muy, muy interesante ese programa de ahí. Bien, ¿alguna pregunta? ¿No? Bueno, avanzo un poquito más y vamos a ver los lineamientos para el diseño de formas o formularios o ventanas. Haga que las formas sean fáciles de llenar. Asegúrese de que las formas satisfacen el objetivo para el que fueron diseñadas. Diseñe formas que aseguren el llenado preciso. Mantenga las formas atractivas. Eso es importantísimo, ¿sí? Hay que ser fáciles, hay que ser centrados, hay que ser algo atractivo, ¿sí?
No es necesario que yo haga algo tan grande, de pronto con colores que son feos, etcétera, ¿no? Eso queda mal, queda feo. Entonces hay que tratar de ser lo más fácil, lo más concretos posibles y lo más atractivos posibles a un formulario, ¿sí? A una ventana, a una pantalla. Eso llama mucho la atención también del usuario, ¿sí? Nosotros vamos a hacer bosquejos, todavía no vamos a ponernos a hacer diseños atractivos, pero ya cuando vean en tercer ciclo ya se les da de diseño de sistemas, entonces ahí sí ya nos metemos un poco más a enfocarnos específicamente en la parte de la estética, de las seguridades, de las validaciones, etcétera, etcétera, de la información que se va a ingresar. ¿Cómo realizar las formas fáciles de llenar? ¿Cómo realizar formas fáciles de llenar? Este lineamiento se basa en una muy buena comprensión de la manera de ser del usuario. Flujo de formas de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, 7 secciones de una forma. Toda forma, ¿sí? Sobre todo si es web, debe tener encabezado, identificación y acceso, instrucción, cuerpo, firma y verificación, totales y comentarios. ¿Sí? Eso si es que es una aplicación web. Si es que es una aplicación de escritorio, siempre vamos a tener un encabezado, una identificación y acceso, vamos a tener instrucciones a lo mejor no, pero sí un cuerpo y un total, que son casi siempre vamos a tenerlo, que es necesario. ¿Sí? Títulos de línea a la izquierda, debajo, en cuadros, títulos de verificaciones para respuestas restringidas, verticales, horizontales, títulos de las tablas, que eso sí vamos a utilizar. Son algunos de los elementos que tenemos que ocupar. Aquí, por ejemplo, también se manejan cuadros de diálogo, también que, bueno, no sé si es que utilizamos, pienso que no vamos a hacerlo ahora, pero posiblemente sí. Si es que nos permite el tiempo, a lo mejor veamos un poquito de cuadros de diálogo, de qué se trata, y podamos irlas también diseñando. Bueno, más acá tenemos satisfacción del propósito pretendido. Dice, las formas sirven para uno o más propósitos en un registro, procesamiento, almacenamiento y recuperación de información para los negocios. Se debe estudiar específicamente el conjunto de formas y aprovechamiento que se haga de las mismas para los diferentes sectores involucrados, dado que la generación de formas tiene costos en los insumos y deben posibilitar la generación confiable de los datos de cada uno. Formas en copias carbónico y formas para un continuo. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos claros, por favor, lo que estoy indicándoles en cómo tenemos que diseñar las formas, los formularios o las pantallas? ¿Sí? Tienen que ser sencillos, tienen que ser atractivos, ¿sí? Que tenemos que tener casi siempre un encabezado, una parte central que es el cuerpo del programa, poner títulos o nombre a los formularios, es decir, esa información siempre debemos considerarla en cualquier aspecto, en cualquier tipo de software que vayamos a hacer. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, bueno, en la otra hora ya comenzamos a diseñar nuestras entradas. Bien, acá tenemos lo que son las pantallas de salida, en cambio. ¿Sí? Dice, las salidas es la información que se entrega a los usuarios a través del sistema de información utilizando intranets, extranets o la www. Algunos datos requieren una gran cantidad de procesamiento antes de transformarse en salida apropiada. Otros se almacenan y cuando se recuperan se consideran como salida con poco o ningún procesamiento. Las salidas son el componente más visible de un sistema de información. Son la justificación del sistema durante el análisis del sistema. Se definieron las necesidades y los requisitos de las salidas, pero no se diseñaron dichas salidas. Los usuarios dependen de las salidas para realizar sus tareas o tomar decisiones y con frecuencia juzgan el valor de un sistema solo por su salida. Bien. Las salidas de datos también las conocemos como reportes. ¿Sí? Las salidas de datos también las conocemos como reportes. Si yo quiero hacer un reporte, esos reportes se hacen de toda la información que fue ingresada o de parte de la información que fue ingresada. Por ejemplo, retomando nuestro ejemplo, en nuestro caso, yo digo, quiero sacar un listado de socios, un reporte de socios. ¿Sí? Cuando usted ingresó la información de los socios al sistema, posiblemente usted ingresó unos 2 hoy día, unos 2 mañana, unos 3 la otra semana, 1 después de 15 días, y así fue ingresando de a poco, de a poco.
Pero yo en mi pantalla, en mi salida, yo puedo decir que necesito ver un reporte de todos los socios que tengo. Entonces el sistema me debe permitir el listado completo de todos mis socios. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde yo voy a obtener esa información? De la información que yo ingresé. Si yo quiero tener una salida de datos, si yo quiero tener un reporte de salida de información, tengo que tener una entrada de información. Si es que yo no ingresé nada, no voy a sacar nada. ¿Sí? Por eso es que decía arriba, que la parte de la salida de información, el éxito de la salida de información, como dice aquí en este apartado, el éxito de la salida de información dependerá de la entrada que hicimos de datos. Y para poder hacer una buena entrada de datos, teníamos que haber hecho un buen análisis. ¿Sí? Entonces, esa información que yo ingreso a mi sistema, la calidad de esa información que ingreso a mi sistema, depende del análisis que yo realicé. Un buen análisis me permitirá tener un buen ingreso de datos. Un buen ingreso de datos me permitirá obtener una buena salida de datos. Esa salida de datos, ese reporte de datos, ese reporte de la información que yo haga, es la que al dueño del negocio, al administrador del negocio, al dueño de la empresa, etcétera, le permitirá tomar decisiones, le permitirá conocer cómo está manejando su negocio, cómo está manejando su empresa, su fábrica, lo que sea. ¿Sí? En este ejemplo, cómo se está manejando la caja de ahorros. Entonces, el gerente posiblemente llega y le dice a la cajera, sabe que yo necesito, denme un reporte de todos los créditos que colocamos en este mes. Yo tengo que ir al sistema y generar un reporte, una salida. Y para eso también nosotros tenemos formas, que las veremos también cómo deben ser esas formas y qué información nomás podríamos obtener en base a la información que analizamos. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Está claro a qué se refiere las pantallas de salida de datos? A ver, Jairo, dígame, ¿a qué se refería la salida de datos? ¿Mm? Jocelyn. Ya que se han ido a merendar, toditos me han dejado aquí solito, hablando y hablando. A ver, ¿quién me dice? Lani, quiero escucharle a los tiempos que ha venido. Nadie. Fernando Cabrera. Inge, aquí estoy yo. Se hace media Buenas hora noches. llamándola si no contestan. Estaba en el otro cuarto porque estoy en la casa de la Lani y como si estamos cerca se interactúa, como se escucha medio raro. Entonces estaba descargando la compu y estoy en el teléfono escuchando su clase. No pude responderle rápido, se puso loco mi teléfono. A ver, ¿qué eran las salidas de datos? Las pantallas de salida. Era por donde se mostraba lo que... Ay, Póngala a Lani que quiere Inge, hablar, donde entonces que uno conteste. cuando... A ver, Sí, Lani. contesta de tonta. Ya va a contestar, dice. Creo A que ver, ¿qué eran, era Lani, las salidas de donde se datos? mostraba. No le escucho. Era el proceso, era todo lo que mostraba el proceso de información para tener una entrada, algo así decirte. Sí. A ver, Fernando, coménteme usted a ver si usted me entendió lo que se ha dicho. Nada, no han entendido nada acá las dos señoritas. Ahí están, creo que hablando de los novios y no han entendido nada. A ver, Fernando. Dígame, Inge, la misma pregunta. Claro, la misma pregunta. Acá las compañeras no me contestaron nada. Están ellas hablando de los novios. A ver, ¿Qué es ¿cómo la le salida digo? de datos? ¿Qué entendió por la salida de datos? ¿A qué se refiere? O sea, en sí, eso es lo que entendí honestamente, es que es una forma de la que usted puede extraer los datos una vez almacenados o que estén registrados, completamente que sean necesarios. ¿Y cómo era? ¿Dónde está? Espere. Había...
Sí, también los llamamos Acá está. reportes. Durante el análisis de sistema que se defendieron, que se defendieron las necesidades y los requisitos de la salida de datos. Eso es lo que está buscando. Exactamente, sí, gracias Fernando. Es lo que Perfecto, más o menos eso de entendí ahí. porque sí me perdí un poquito. Ya, tranquilo. Ya, en definitiva es eso, ¿sí? Los reportes o las salidas van a ser es donde yo voy a presentar toda la información que ingresé, que también la llamo reporte o también se la llama salida de datos. Ahí voy a presentar ya toda la información que he ingresado. Y ya cuando hago yo salidas, hago información, dependiendo del tipo de información, ¿no? Se puede sacar por periodos de tiempo, se lo puede hacer en una forma general, se lo puede hacer por filtros, etcétera, dependiendo de lo que se quiera hacer, ¿sí? Yo, por ejemplo, tengo mi listado de clientes, digo, quiero obtener todos los clientes que son de Sucúa, yo tendré que hacer un filtro que diga por lugar de residencia o por ciudad, ¿sí? Digo, yo quiero sacar un listado de clientes de todos los que sean solo mujeres, pues tendría que tener un filtro que diga por sexo o por género, ¿sí? Y me va a presentar la información solo por ese género. Sí, bueno, eso ya es asunto que se ve cuando vean base de datos que se llaman la filtración de datos o las relaciones de datos. ¿Sí? Bien, como para ir terminando esta partecita de aquí, ya se nos va a terminar la hora. Nada más, de una forma rápida. Tenemos los tipos de salidas. Tenemos los tipos de salidas. Generalmente los tipos de salidas tenemos, bueno, ya en la actualidad tenemos por más de una vez, pero los que más se utilizan son las salidas impresas y las salidas por pantalla. ¿Sí? Las salidas impresas dice costeable para la mayoría de las organizaciones, flexible en todos los tipos de salida de ubicación, maneja grandes volúmenes de salida, puede llegar a muchos usuarios de bajo costo, altamente confiable en mucho tiempo. Desventajas, problemas de compatibilidad con software del computador, podría requerir suministros especializados, podría mayores costos, aún requiere intervención del operador, dependiendo del modelo podría ser un poco lenta. Por pantalla es más interactiva, las ventajas es interactiva, trabaja en línea, transmisión en tiempo real a través de redes de distribución ampliamente. Es silenciosa, toma la ventaja de la capacidad de la computadora para navegar en las bases de datos y archivos, adecua para acceder a mensajes que cambian y muy seguro. Desventajas, requiere un área para el cableado y configuración, aún podría requerir documentación impresa, puede ser costosa si requiere varios usuarios. ¿Sí? Es decir, los reportes que yo obtenga de información los puedo sacar en forma impresa o solamente por pantalla. Sí, en la actualidad cuando sacamos y hay reportes por pantalla, eso se los visualiza, yo los puedo exportar a un formato de Excel, a un formato PDF, ¿sí? Los puedo nada más exportarlos a Excel y guardarlos, ¿sí? Entonces, esos son los tipos de salida. Pueden ser, los más comunes son impresos o por pantalla. ¿Sí? Si yo tengo que imprimir un reporte de todas las ventas que acabo en el mes, pues vaya, si el negocio es grande, significa que voy a imprimir bastantes hojas y eso conlleva de alguna manera gastos. ¿Sí? Pero bueno, eso ya es otra cosa, veremos. Vamos a enfocarnos en los dos tipos de salidas de datos, por impresora o también por pantalla. Bien, si no hay más preguntas, estoy seguro que no lo va a haber. Nos vemos la siguiente hora. Gracias a todos. Nos vemos la otra hora, por favor, para comenzar a trabajar ya, hacer el diseño, vamos a hacer la parte práctica, por favor, ¿sí? Así que revisarán sus equipos y el programa que está instalado. Los que no instalaron me avisan para compartirles el link. ¿Hay alguien que no haya instalado? ¿Todos tienen instalado el programa, el Versakim? Versamic, perdón. Inge, la JOS no puede instalar, está lenta la computadora. Desde ayer está ahí, pero no sé qué le pasa. Creo que es la laptop de la JOS y no puede descargar. En todo caso, les voy a poner ahorita en el grupo de WhatsApp, si alguien no lo tiene, para que lo descarguen en estos 20 minutos. Ya, Inge, muchas gracias. Listo, hasta luego.